El día de hoy, a través de este video, les voy a explicar un poco más acerca de la fisiopatología y semiología de la endometriosis. Quien les habla es el estudiante Fabricio Regasa, estudiante de medicina, y a continuación les voy a mostrar lo que viene a ser la agenda. Vamos a tratar acerca de la definición, su epidemiología y factores de riesgo, la fisiopatología, la clínica, su clasificación respectiva y el diagnóstico de la endometriosis. Bien. Entonces, vamos a definir a la endometriosis como una enfermedad sistémica crónica, benigna, inflamatoria y que es hormonodependiente. La endometriosis va a ser una enfermedad en los cuales va a haber crecimiento, bien, de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, el cual va a predisponer a dolor, a posiblemente sangrado, y esto va a deteriorar poco a poco la calidad de vida de la paciente. Bien, hay que tener en cuenta que cuando hacemos referencia a tejido endometrial, nosotros nos estamos refiriendo a las glándulas endometriales y al estroma respectivamente. Ahora, usualmente la endometriosis, como vamos a ver en su epidemiología, afecta a las mujeres en etapa reproductiva, porque por fisiología se sabe de que la mujer en etapa reproductiva va a tener los estrógenos elevados, específicamente el estradiol, y este va a jugar un rol importante en la patogénesis de la endometriosis, al formar que estos implantes endometriósicos van a crecer gracias a este estrógeno. Bien, entonces la endometriosis no solamente lo vamos a poder encontrar en el peritoneo pélvico, los ovarios, sino también lo vamos a poder encontrar en tabique recto vaginal, en los uréteres, en pericardio y en pleura, ¿no? De los cuales van a poder dar diferente clínica conforme vaya avanzando la enfermedad. Debemos de entender un término que viene a ser la adenomiosis, que va a ser tejido endometrial en el miometrio, es decir, la proliferación de tejido endometrial en el miometrio, se va a denominar adenomiosis, ¿no? Que ese es otro tema aparte, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta porque también en las bibliografías, en el capítulo de endometriosis, lo indica. Entonces, en su epidemiología, nosotros vamos a tener que usualmente, en la mayoría de casos, al inicio en los cuadros de endometriosis, las mujeres van a ser asintomáticas, ¿no? Por lo tanto, va a ser difícil cuantificar la prevalencia de la enfermedad. Asimismo, la ayuda imagenológica como una ecografía transvaginal o una resonancia magnética puede tener poca especificidad. También dependiendo de la magnitud de endometriosis. En este caso, pues nos hacemos referencia a una endometriosis superficial. Bien, recordar que la endometriosis profunda hace referencia a la invasión de más de 5 milímetros del estroma, respectivamente. La incidencia anual de la endometriosis va a ser de 1,6 casos por 1.000 mujeres en edad reproductiva. Y como dije al inicio, las mujeres en edad reproductiva van a tener principalmente el tipo de estrógeno, el estradiol, alto, más alto, y el cual este va a jugar un rol importante dentro de la patogenia de la enfermedad debido a que a mayor estrógeno, mayor será el crecimiento de los implantes endometriósicos ectópicos. De ahí pues es que es más frecuente verlo en mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, también se va a poder ver en un 20 al 50% en pacientes con infertilidad, y el dolor pélvico crónico va a estar presente en casi la mitad de los pacientes de las mujeres, ¿no? Entonces, el dolor pélvico crónico, usualmente cuando es agudo, es decir, menos de 7 días, puede ser que esté relacionado con el ciclo menstrual, es decir, que se vuelve un dolor cíclico. Sin embargo, conforme vayan pasando los meses, se hace mayor a 6 meses, es un dolor pélvico agudo, crónico, disculpen, y pues genera que no esté relacionado con el ciclo menstrual, es decir, no cíclico, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo vamos a tener a la predisposición familiar, más todavía si es que hay antecedentes en endometriosis en familiares de primer grado. Vamos a tener que los defectos anatómicos van a ser importantes, como podemos ver como principalmente el tabique vaginal transverso completo o las sinequias intrauterinas, ¿no? El síndrome de Asherman van a ser los principales defectos anatómicos que nos pueden causar una menstruación retrógrada. Y como vamos a ver en las siguientes diapositivas, dentro de su fisiopatología, la menstruación retrógrada tiene un rol importante bien para el desarrollo de la enfermedad. Por otro lado, tenemos a la menarca temprana en pacientes menores a 14 años que hayan tenido su menstruación, a las pacientes nulíparas, los factores genéticos y los factores ambientales como toxinas ambientales también juegan roles importantes.
Bien, entonces dentro de su fisiopatología de la endometriosis, cuando ustedes revisen de repente diversas bibliografías, van a encontrar de que todavía no hay una fisiopatología clara. Se postulan diversas teorías, las cuales son las que he colocado acá en base a la bibliografía donde lo he retirado, que es ginecología de Williams. Bien, pero estas son las más importantes que se creen que van a jugar un rol importante para el desarrollo de la enfermedad. Dentro de ellos vamos a tener a la menstruación retrógrada. Como hemos visto, la menstruación retrógrada va a ser prácticamente generada por defectos anatómicos. Dentro de ellos, la estenosis cervical, el tabique vaginal transverso completo, el síndrome de Asherman, ¿no? Que viene a ser las anequias intrauterinas con clínica. Sin embargo, vamos a tener que los restos endometriales, a consecuencia del ciclo menstrual, ¿no? Van a refluir a lo que viene a ser el mesotelio peritoneal. Y la sangre va a generar el crecimiento propio de los implantes endometriales, ¿no? Como he indicado, la obstrucción del aparato genital distal aumenta el riesgo para la menstruación retrógrada. Por lo tanto, hace de que la sangre nutra a los implantes endometriales, bien para que estos puedan seguir proliferando. Y hay que tener un punto claro, es de que la menstruación retrógrada no tiene relación bien con la endometriosis peritoneal. ¿Ok? Entonces, como segunda teoría tenemos a la diseminación hematógena o linfática. Bien, en pacientes con endometriosis se ha visto que en tejido eutópico, es decir, tejido endometrial que está en su zona, es decir, dentro de la cavidad uterina originalmente, van a tener vasos linfáticos de mayor densidad, los cuales van a predisponer de que tejido endometrial pueda ser, por así decirlo, extraído y transportado a través de estos vasos linfáticos, bien, hacia la circulación linfática y por lo tanto pueda ser transportado hacia ganglios linfáticos centinelas que usualmente van a ser pélvicos o de la ingle o del retroperitoneo donde tiene un gran flujo linfático. ¿No? De ahí les coloco una imagen anatómica en la cual vamos a poder ver lo que viene a ser el sistema linfático retroperitoneal respectivamente. ¿Ok? En paciente histerectomizada, es decir, al cual se le ha retirado completamente el útero, ya sea una histerectomía parcial o radical, siguen los implantes endometriósicos. Por lo tanto, se dice de que todavía la diseminación hematógena o linfática posterior a la histerectomía no juega un rol importante en lo que viene a ser el crecimiento de tejido endometrial fuera de este, fuera del peritoneo pélvico. Entonces, de ahí vamos a tener, en base a esto, el cual se cree que el tejido endometrial ectópico o implantes endometriósicos crezcan, por ejemplo, en la pleura o en el pericardio, es que puedan derivar de células madres o a través de una metaplasia celómica, ¿no? Las células madres del endometrio, específicamente en la capa basal que se van a encontrar estas, más las células totipotenciales de la médula ósea, van a jugar un rol importante en el desarrollo de implantes endometriósicos, ya que estas células madres del endometrio se van a desprender y van a sembrar endometrio ectópico. Bien, entonces vemos de que las células madres del endometrio, las cuales se van a encontrar en la capa basal de esta, porque usted tiene que recordar que el endometrio tiene una capa basal y una capa funcional. La capa funcional es la que se va a desfacelar, la que se va a retirar en el momento de la mujer en su fase menstrual, en su ciclo menstrual, mientras que la capa basal ayuda a poder reconstruir bien la capa funcional del endometrio. Entonces, como podemos ver, estas células madre del endometrio se desprenden y generan implantes endometriósicos ectópicos. Bien. Por otro lado, tenemos en la metaplasia celómica, disculpen, tenemos en la derivación de células madres, bien que las células mesenquimales de la médula ósea generan una diseminación y diferenciación, generando un endometrio ectópico, bien, generando implantes endometriósicos. Ahora, a su vez, esto es lo que explica los implantes endometriósicos extraperitoneales. Es que estas células provenientes de la médula ósea puedan proliferar y puedan tener similitud con los implantes endometriósicos fuera de esta. Por otro lado, la metaplasia celómica vamos a tener que las células pluripotenciales que se encuentran en la cara interna del peritoneo parietal, bien, se conviertan histológicamente idénticas a lo que viene a ser implantes endometriósicos. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, esto es un endometrioma. El endometrioma va a ser el crecimiento de tejido endometrial en el ovario.
es cuando el implante endometriósico se va a colocar o se va a posicionar en la capa más externa, bien del ovario, y poco a poco se va a invaginar, generando pues un endometrioma. Ahora, típicamente el endometrioma, cuando uno lo corta, como puede ver, va a tener un líquido chocolatoso. Bien, y este se va a dar por los ciclos menstruales constantes que va a tener la paciente, bien, el cual va a guardar todos los restos celulares. Y la hemosiderina le va a dar el color chocolatoso. Este quiste, evidentemente, se puede reventar en la cavidad uterina de la mujer y generar pues una respuesta inflamatoria sistémica con una consecuencia de que nos genere una peritonitis, ¿no? Entonces, también tenemos un rol importante los estrógenos y la progesterona. Por fisiología se sabe que las células de la teca interna, bien, en respuesta a la hormona luteinizante, bien, va a producir a partir del colesterol los andrógenos, la androstenediona específicamente. Y esta androstenodiona va a cruzar, bien, a través de la membrana vasolateral hacia las células de la granulosa, que en respuesta de la hormona folículo estimulante y gracias a CYP19, que viene a ser la aromatasa, es decir, se va a aromatizar, va a convertirse en estrona. La estrona se va a convertir gracias a la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 en estradiol, el principal estrógeno en la mujer. Sin embargo, en la fisiopatología de la endometriosis, los implantes endometriósicos nos van a expresar aromatasa y 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 y nos van a sintetizar estrógenos. Hasta ahí todo chévere. Pero vamos a tener que estos implantes endometriósicos no me van a expresar o me van a expresar poco la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, las cuales son encargadas de inhibir la acción estrogénica. Por lo tanto, vamos a tener una hipersecreción estrogénica que van a jugar, como vamos a ver, un rol importante en el crecimiento de este tejido endometrial ectópico. Por lo tanto, va a ser un círculo vicioso. Por otro lado, el aumento de los receptores beta estrogénicos, disculpen, va a causar la disminución de los receptores alfa estrogénicos, que esta disminución de estos receptores nos va a cursar con una disminución de los receptores de progesterona, causando una resistencia a la progesterona. Bien, es decir, de que prácticamente todo el campo lo agarra los estrógenos, específicamente el estradiol, y para la progesterona nada. Asimismo, la resistencia a la progesterona disminuye las metaloproteinasas de matriz. Bien, entonces, como no hay progesterona, aumenta estas metaloproteinasas de matriz que nos generan invasión mesotelial, o sea, nos genera más invasión por parte de los implantes endometriósicos. Y como pueden ver que como no hay 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, hay hipersecreción estrogénica. Como no hay o bueno, hay progesterona, pero hay una resistencia, bien, aumentan las metaloproteinasas de matriz en respuesta a que no hay progesterona debido a esta resistencia y genera invasión mesotelial y nos cursa todo un círculo vicioso, bien. Entonces, por otro lado, vamos a tener un rol que es la inflamación. La prostaglandina E2 va a ser inductor de aromatasa. Bien, entonces el aumento de prostaglandina E2 va a generar un aumento de la aromatasa que en consecuencia, como hemos visto en la diapositiva anterior, va a haber un aumento de estrógenos. Es decir, que nos dan todavía 1 kilo más de estrógeno para llevar. Esto nos causa una retroalimentación positiva e inclusive la prostaglandina E2 aumenta a las metaloproteinasas tipo 2, que en este caso estas metaloproteinasas son encargadas de generar la angiogénesis en endometriosis y todavía nos da, por así decirlo, o genera que el tejido endometrial, el implante endometrial ectópico pueda alimentarse de la sangre y así pueda seguir proliferando. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, el implante endometriósico va a generar ácido araquidónico que posteriormente, a través de las COX-2, va a poder convertirse en prostaglandina E2. Bien, hay que tener en cuenta que los implantes endometriósicos nos generan COX-2. ¿Ok? Entonces, este ácido araquidónico va a generar las prostaglandinas E2 que va a inducir, va a inducir directamente la aromatasa. Que la aromatasa, como ya sabemos, va a convertir los andrógenos en estradiol.
Bien, entonces hay que tener en cuenta también que los andrógenos no solamente se van a convertir en las células de la granulosa gracias a la aromatasa en estradiol, sino que también en tejidos periféricos se va a poder convertir, como podemos ver, en estradiol, como por ejemplo en el tejido adiposo periférico. Bien. Entonces, vamos a ver la clínica. La clínica principalmente va a estar dada por el dolor, ¿no? El dolor que va a generar el implante endometriósico a raíz del aumento de los mediadores proinflamatorios y de la prostaglandina E2, como hemos visto anteriormente y como acá está la imagen, bien, es que se va a traducir el dolor. Ahora, por eso es de que en el tratamiento es importante los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser el ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno. Y como podemos ver, el dolor al inicio es cíclico. Bien. Por otro lado, vamos a tener a la dismenorrea, que usualmente aparece 24 a 48 horas antes de la menstruación y a diferencia de la dismenorrea primaria, esta no va a responder o va a tener poca sensibilidad a los AINES y a los anticonceptivos. Bien, el aumento de infiltración va a agravar la dismenorrea, es decir, conforme vaya avanzando la enfermedad, la paciente nos va a referir que tiene mucho dolor o va a tener más dolor de lo normal al menstruar. Por otro lado, la dispareunia va a ser otro síntoma importante dentro de la endometriosis, que un dato importante que se tiene que tener en cuenta es de que va a surgir luego de varios años sin dolor al tener relaciones sexuales. Bien, y esto va a ser causado por la implantación de tejidos endometriales ectópicos en el tabique recto vaginal o en el ligamento útero-sacro y en el fondo de saco de la vagina. Bien, las relaciones sexuales generan tensión en las estructuras, específicamente en tabique recto vaginal y en el ligamento útero-sacro, y en consecuencia se viene la dispareunia. Bien, es por eso. Es así como se juega la fisiopatología en la expresión clínica de la dispareunia, ¿no? Como podemos ver, va a haber afectación del ligamento útero-sacro, vamos a tener afectación del ligamento, perdón, del tabique recto vaginal y del fondo de saco de la vagina. Bien. Entonces, como se puede ver, por ejemplo, esto es una resonancia magnética en T2, en los cuales vamos a ver un implante endometrial en el tabique recto vaginal, ¿no? Acá es importante tener en cuenta, pues, las manifestaciones clínicas de la paciente, el curso, qué tipo de dolor es. ¿Por qué? Porque debemos de descartar dentro del dolor crónico otras causas que tal vez puedan ser poco comunes, como el síndrome de congestión pélvica, pero que también debemos de tener en cuenta. Entonces, de otras manifestaciones clínicas, nosotros vamos a tener pues la disquesia, que la disquesia va a ser prácticamente la afectación o va a ser una manifestación clínica en los cuales va a haber afectación del colon sigmoides o inclusive del recto, ¿no? Como podemos ver en el tabique recto vaginal, la afectación del tabique recto vaginal. Vamos a ver si estreñimiento, diarrea o hematoquez, ¿no? A raíz de esta patología. Por otro lado, vamos a tener la esterilidad, que esta se va a dar debido a que los implantes endometriósicos van a impedir el transporte correcto del ovocito para la fecundación y viceversa, el transporte del espermatozoide para la fecundación, ¿no? Y en etapas avanzadas es lo que se va a dar principalmente la esterilidad. Obviamente esto pues mejora con la ablación de los implantes endometriósicos, ¿no? Entonces tenemos una solución por ahí. Por otro lado, en las endometriosis de fase 3 y 4, como ya vamos a ver distorsión de la morfología ovárica y tubárica. Bien, vamos a encontrar obstrucción intestinal mecánica que al inicio podría parecer una neoplasia, pero si es que ahondamos más en exámenes auxiliares en clínica, vamos a poder ver que esto se da debido a implantes en el intestino delgado, apéndice, ciego y en el recto sigmoide respectivamente, pues, ¿no? Las manifestaciones urinarias son muy pocas. En base a la bibliografía se expresan en el 2,6% de pacientes, en los cuales pues vamos a poder encontrar polaquiuria, tenesmo, obstrucción uretral. Bien, y por otro lado, con menor frecuencia pues el neumotórax por implantes en pleo, ¿no? Como hemos visto se va a poder encontrar en la pleura, en el peritoneo parietal o inclusive en el pericardio, ¿no? Vamos a encontrar endometriosis también en incisiones, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de un endometrioma en una incisión a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿no? Inclusive acá se ve un DIU. Y evidentemente lo han confirmado a través de un estudio anatomopatológico, pues, ¿no?
Entonces, la clasificación de la endometriosis se va a dar respectivamente de acuerdo a la American Society for Reproductive Medicine, bien, en los cuales clasifican a la endometriosis en cuatro estadios: un estadio mínimo, un estadio leve, estadio moderado y un estadio severo. No es el tema del video, ¿no? La clasificación, pero lo he colocado para que puedan ver en base a qué ficha es la que se guían, ¿no? Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que esta clasificación nos va a medir el grado de invasión, su morfología y la magnitud de las adherencias, tanto en peritoneo, en ovarios, bien, y en trompas, junto con la obliteración del fondo de saco de Douglas, fondo de saco posterior, que también se le dice. No, las lesiones endometriósicas lo va a poder clasificar también, o vamos a poder reconocerlas blancas, rojas o negras. Sin embargo, esta pues tiene limitaciones, principalmente que no evalúa la probabilidad del embarazo luego del tratamiento, bien, no tiene correlación con el dolor y no es de ayuda en endometriosis profunda. Para ello tenemos otras clasificaciones. ¿Bien? Entonces, el diagnóstico principalmente de endometriosis se va a hacer, y el gold standard es por una laparoscopía diagnóstica. Hay que tener en cuenta que la laparoscopía diagnóstica va a ser el único medio en el cual nosotros podamos diagnosticar endometriosis, en los cuales vamos a ver estos implantes de color rojizo o inclusive de color oscuro, medio parduzcos, ¿no? En los cuales, si es que nosotros hacemos biopsias, hacemos una extracción de este tejido y lo observamos bajo un microscopio, vamos a poder diagnosticar a través de un estudio anatomopatológico, como lo hicieron en la endometriosis en incisión, como hemos visto en la imagen anterior, que por anatomopatología se puede diagnosticar por endometriosis, ¿no? Pero el diagnóstico usualmente es, la gold estándar es por la paroscopía diagnóstica. Usualmente, pues, el examen físico no ayuda mucho al diagnóstico porque en etapas superficiales es muy incipiente, ¿no? Usualmente no se va a encontrar mucho a la inspección, a menos de que haya implantes endometriósicos al nivel del exocervix o al nivel del cervix, ¿no? La endometriosis en una episiotomía también se puede encontrar, pero es muy raro y rara vez también lo vamos a encontrar en peritoneo o zona perineal, ¿no? Puede evidenciarse en cervix o fondo de saco posterior en caso de que sea este, como digo, es un poco raro, pero en caso que sea este que se puede evidenciar en cervix, bien, debemos de hacer la palpación bimanual, como vamos a ver a continuación. Y hay que ver si es que hay dolor, a la inspección si es que es sangrante, bien, qué colores son esos implantes endometriosos, ¿no? Entonces, a nivel del tacto bimanual nos ayuda un poco más al diagnóstico, ¿no? El dolor a la palpación de los ligamentos úterosacros o nódulos nos representa que hay una enfermedad activa o adherencia, ¿no? Las masas en anexos, debemos de tener en cuenta que en base a la clínica de que nos venga la paciente, podríamos tal vez inclusive estar pensando en un absceso tubovárico. Sin embargo, si es que nos viene en otro contexto, podríamos estar pensando en un endometrioma como ya se ha explicado anteriormente. Un útero doloroso en retroversión, recordar que normalmente el útero se encuentra en anteverso flexo, bien, pero un útero doloroso en retroversión, los fondos de saco posterior fijo, disculpen, debemos de ver también si es que es endometriosis, porque también debemos de ver nuestros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo un cáncer de útero, pues, ¿no? El tacto rectal nos va a permitir ver si es que hay alguna afectación del tabique rectovaginal, si es que hay dolor, si es que hay nódulos, si es que es movible, si es que es doloroso la palpación respectivamente. Como podemos ver en una ecografía transvaginal, se evidencia el endometrioma ovárico. Vamos a ver una imagen un tanto anecoica, más hipoecogénica, disculpen, al centro, o de bordes lisos, ¿no? Entonces, este también puede ser un diagnóstico diferencial con quistes funcionales, como puede ser un quiste más que todo del cuerpo lúteo, pues, ¿no? Entonces, también por eso es importante tener en cuenta la clínica. Y como habíamos visto, el diagnóstico se hace por una laparoscopía diagnóstica, en el cual vamos a poder, pues, implantes endometriósicos, ¿no? Vean cómo acá hay un implante, hay uno, dos, tres implantes endometriósicos al nivel de ovario. Y acá vemos a nivel de fondo, al fondo de saco o peritoneo pélvico, bien, vamos a poder encontrar múltiples implantes endometriósicos, ¿no? Rojos y claros. Como podemos ver, los colores varían. La bibliografía lo describe como rojo y claras y en el lado derecho lo describen como negro parduzco.
Sin embargo, usted tiene que tener en cuenta que el gold estándar viene a ser la laparoscopía diagnóstica. Bien, entonces esas son las referencias bibliográficas, principalmente la mayoría de imágenes e información ha sido sacada del libro de ginecología de Williams en su segunda y cuarta edición, y algunas imágenes han sido sacadas pues de un reporte de casos de endometriosis cervical superficial. Bien, entonces espero pues les haya servido un poco la información para que puedan repasar y sea un poco más entendible, y les agradezco por haberse quedado hasta el final. Hasta un próximo video.